Buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo te estés conectando. Hola y bienvenidas a todas a esta conferencia de empoderamiento del grupo Women Leaders Worldwide, que somos mujeres líderes por el mundo. Somos varias mujeres líderes de diferentes países que formamos una comunidad sin fines de lucro para ayudar al resto de mujeres con información de valor y que puedan superar situaciones difíciles, ayudándoles a sacar todo su potencial. Y estamos deseando compartir contigo nuestra visión. Y ahora os quiero presentar a nuestra fundadora, Nancy Palomino, la cual tuvo la visión de ayudar a más mujeres a empoderarse por el mundo. Desgraciadamente ya no se encuentra entre nosotros, pero esto fue una visión suya y no podemos dejar de lado esta maravillosa visión de poder ayudar a más mujeres en el mundo. Y os quiero presentar también a André Montes, que es nuestro Master Training. También es CEO y fundador de Coach Training Perú y él es el que nos está ayudando a crear esta iniciativa. Y me alegra muchísimo que estés aquí. Mi nombre es María Mercedes Pacheco Pintor, soy la embajadora de España, tengo 38 años, estoy casada y tengo 3 hijos. Soy una mujer emprendedora, luchadora, networker profesional, mentora, formadora, conferencista de crecimiento personal y profesional y acompaño en sus emprendimientos a muchas personas a descubrir su potencial, a desarrollar su mentalidad de éxito, a enseñarles a crear esa vida con la que siempre han soñado. Con unos valores éticos muy elevados, soy súper empática y fiel a mi filosofía de vida. Y hoy os quiero contar cómo ha cambiado mi vida después de aprender a eliminar las creencias limitantes, que es lo que os vengo a compartir en esta conferencia de hoy en día. En primer lugar, os voy a contar mi historia. Nací en una familia desestructurada, de padres divorciados, y desde que yo tenía 2 años me crié pues, con mi madre y mi hermana mayor. No teníamos muchos recursos, mi madre siempre estaba trabajando, con lo cual teníamos falta de afecto en la infancia. Durante la adolescencia, por ser diferente, pues las personas me juzgaban, entonces me volví mucho más rebelde, sobre todo cuando cumplí la mayoría de edad. Y a los 20 años, pues fui madre soltera, ¿vale? Tuve un niño, mi Jorge, al cual crié junto a la ayuda de mi madre. Eh, He tenido pues diferentes parejas en mi vida y en uno de mis viajes pues fui a Perú y me casé con mi mejor amigo sin estar enamorada de él porque ya pensaba ya que cumplía los 30 años y no iba a tener una niña, simplemente tenía a mi Jorge porque no había encontrado mi pareja ideal. Con lo cual me casé con mi amigo por tener la niña y al final pues tuvimos dos. Pero cuando mi pequeño tenía 1 mes y medio, pues nos separamos porque teníamos diferencias y me quedé otra vez sola con 3 hijos, el mayor de 11 años, la mediana con 14 meses y el pequeño con 1 mes y medio. Entonces, pues me dediqué a trabajo y a mis hijos. Y la verdad es que el amor llegó a mi casa 8 meses después, pero no, aún así no era feliz. He necesitado casi 7 años con mi marido actual y durante estos 2 últimos años he tenido que usar desarrollo personal para volver a ser una mujer feliz, segura y tener confianza en mí misma. Sí, yo toqué fondo. Pues ¿por qué llegó mi cambio? Llegó a los 36 años. Como podéis ver en la foto, estaba súper deprimida, me sentía fatal, me subí muchísimo de peso, me sentía súper culpable por cosas que habían pasado, ¿no? En el pasado, o sea, cosas sucedidas en el pasado. Sentía que era la oveja negra de mi familia, que no tenía derecho a ser feliz, dejaba que los demás me humillaran, en fin, no me arreglaba, solo sobrevivía, a pesar de estar enamorada de mi marido y de tener una familia, tener a mis hijos, que era lo que siempre había deseado, tener una familia. Pero no era feliz. No, tenía estabilidad, tenía una familia, tengo una casa, tengo unos hijos maravillosos y aún así no era feliz. Y tuve que darme cuenta
de por qué no era feliz, identificar qué es lo que me pasaba y eso fue el principio del cambio. Entonces, en primer lugar, os voy a explicar, ¿vale?, qué es una creencia, ¿vale? Pues una creencia es un sentimiento de certeza sobre el significado de algo. O sea, es una afirmación personal que consideras verdadera. O sea, es algo que tú piensas, que no significa, ¿vale?, que sea universal o que sea real, ¿vale? Las creencias son personales, ya sean limitantes o empoderantes. Las creencias son personales, no son universales. En muchos casos eh, son inconscientes, ¿vale? Y afectan para bien o para mal la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás, sobre las cosas y las situaciones que nos rodean. Por ejemplo, a mí siempre me habían dicho que soy guapa, ¿no? Y yo durante mucho tiempo me he mirado al espejo y yo no me veía guapa. Y entonces yo me veía fea. Entonces yo siempre cuando me decían, qué guapa eres, yo siempre decía, no soy normal o soy del montón, ¿no? O sea, no soy guapa. Sin embargo, a día de hoy, como me quiero, pues sí me veo guapa. Entonces yo me veo y cuando me arreglo, de verdad disfruto mirarme al espejo y considero que eso es algo positivo. Antes pensaba que eso era algo negativo, sin embargo ahora a día de hoy yo pienso que eso es algo positivo, el poder mirarme al espejo y verme bien y sentirme bien. Entonces, muchas veces cometemos el error de pensar que nuestras creencias son universalmente ciertas. Y esperamos que todo el mundo piense lo que nosotros, o sea, esté de acuerdo con nosotros y eso no es así, ¿no? Las creencias son exclusivamente personales. Como te estoy diciendo, no todos somos iguales ni reaccionamos igual. No vibramos en la misma frecuencia. Lo que a mí me puede limitar, a otra persona le puede liberar, ¿no? Otro ejemplo que te puedo decir es que cuando yo fui madre soltera, a otras mujeres que conozco, pues eso, sintieron que se les iba la vida por tener un hijo, solteras. En mi caso, ¿vale? Yo, cuando el padre de mi hijo me dijo que quería, o el niño o él, yo decidí tener a mi hijo. ¿Por qué? Porque él y mis dos peques han sido y serán siempre el motor que me hace seguir adelante. Entonces, para mí, mi hijo nunca ha sido una limitación, siempre ha sido una alegría. Sin embargo, hay personas que el hecho de tener que criar un hijo sola o solo, también hay hombres, ¿no?, les ha pasado, pues consideran que es algo negativo. Yo no lo considero negativo, yo nunca lo he considerado negativo, simplemente lo he considerado una bendición, porque eso ha hecho que yo siempre sea una persona luchadora. Entonces estamos aquí para identificar nuestras creencias limitantes. Pues es importante que todas las personas que estéis en proceso de cambio seáis conscientes de que las creencias limitantes merecen atención y trabajo para cambiarlas, ¿de acuerdo? Te explico que la felicidad viene acompañada de la paz y la serenidad. Entonces, si estás aquí es porque has decidido hacer un cambio hacia esa mejora personal y espero poder mostrarte el camino en esta primera conferencia y en las siguientes que vamos a dar yo y mis compañeras. ¿Y cómo se forman las creencias limitantes? Pues de repente tienes la idea de que las creencias limitantes son malas. Y si bien es cierto de que, como dice el nombre, no parece que sean muy positivas y aconsejable no es muy aconsejable tenerlas, también quiero que entiendas que es algo que no es obvio, que es que las creencias limitantes están para protegerte. Se podría decir que son las defensas que tiene tu cerebro para cuidarte y evitar, ¿vale?, que sufras o corras peligros de forma general, ¿vale? Las creencias limitantes, o sea, pueden ser limitantes o empoderantes. Se forman a través de eventos concretos en nuestra vida y de pensamientos reiterativos en situaciones que se repiten, ¿vale? Convirtiéndose
en una creencia. Ahora, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Yo siempre he tenido miedo escénico, aunque no lo parezca, ¿vale? Y recuerdo, o sea, ¿cuándo empezó? Pues mi miedo escénico empezó en el colegio, porque tuvimos que hacer una redacción de cómo hacer una tortilla de patatas y me tocó salir a la pizarra a exponer mi redacción. ¿Qué me pasó? Que mira, todos mis compañeros me estaban mirando fijamente, empecé a ponerme nerviosa, no leía bien por aquel entonces, no es que lea ahora perfectamente, pero leo mucho mejor. Y me pasó eso, pues que empezaron a mirarme, empezaron a reírse, empecé a cohibirme, empecé a sentirme mal, a sudar, a ponerme nerviosa, empezó a trabarse la lengua y fue un desastre, literalmente, o sea, fue un desastre. ¿Qué pasó? Pues que cada vez que me tocaba subirme o sea, cada vez que me tocaba exponer delante de la clase, yo ya venía predispuesta a que eso iba a ser un fracaso, con lo cual siempre lo era. Y sin embargo, me ves aquí exponiéndotelo, lo haré mejor o lo haré peor, sigo teniendo miedo, sigo teniendo vergüenza, pero para mí es mucho más importante lo que te tengo que exponer, la información de valor que te tengo que dar, que hace que esa creencia limitante de que no sé exponer la parte y me tire a la piscina. Así de claro, o sea, entonces, ¿qué quiero explicaros con esto? Que ya sean limitantes o empoderantes, se crean a base de experiencias que has sufrido en tu vida. ¿Vale? A base de repetir en diversas ocasiones. Entonces empiezas a pensar que soy incapaz de hacerlo, que mis compañeros se van a reír de mí, me siento mal por hablar delante de todos, tengo miedo escénico. Y entonces tu cerebro crea esas creencias limitantes para evitar, ¿vale? Que sufras riesgos y prejuicios, ¿no? Por eso te digo que están para protegerte de situaciones de peligro. Te recuerdan tu estado anímico y emocional en esas situaciones que has vivido y te hacen plantearte cómo evitarlas. Entonces, pues, ¿qué haces? Ay, no, pues no me encuentro bien para exponer o no, señor, no he hecho la reacción, ¿no? Como yo hacía al final. Dejaba de hacer el trabajo porque para mí era más humillante salir a exponer delante de la pizarra que me pusieran, o sea, que me suspendieran, ¿no? Y suena muy mal que lo diga, pero es la verdad. O sea, al final terminé por no salir delante de la pizarra y eso causó un problema mayor, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no tienes que dejar que esas creencias limitantes te mantengan en tu zona de confort. Están para eso, para mantenerte en tu zona de confort, para que no sufras riesgos ni prejuicios. Ahora, tu mente busca la congruencia del mundo exterior con el mundo interior, ¿vale? Para que te sientas integrada. Entonces, nosotros, tal y como vemos nuestro mundo exterior, es tal y como nos vamos a sentir interiormente, no como es en realidad. Un ejemplo, una situación política de un país a una persona la puede hacer sentir de una manera y a otra diferente, ¿no? Todo depende de la programación, de la creencia que haya tenido cada persona en su mente. Y aquí entra nuestro SAR, nuestro sistema de activación reticular, que es el filtro que posee nuestra mente. Pensad que es desde el exterior llega una cantidad, ¿vale? Abrumadora de información por segundo. Y es importante para nosotros que las creencias limitantes o empoderantes son las que utiliza nuestro SAR, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que la información entra, o sea, determina qué información entra y qué información no. De todas las personas que estáis aquí, ¿cuántas habéis sido mamás o habéis estado embarazadas? Y si os habéis fijado, cuando estáis embarazadas, veis embarazadas por todos lados. Yo lo sé porque he estado 3 veces embarazada. Y cuando estaba embarazada yo me percataba que estaba embarazada todo el mundo. O cuando estaba embarazada, ahora está embarazada mi cuñada y veo a todas las embarazadas por todos lados. ¿Por qué?
porque nuestro sistema considera que eso es algo importante para nosotros, entonces nos hace que nos percatemos. O cuando te compras un coche nuevo de un determinado color, pues también vas viendo coches de ese color y de esa marca por todos lados. Y eso no significa que antes no estuvieran, sino significa que ahora, como te importa, como te interesa, pues los vas a estar viendo por todos lados. Así que imagínate qué otras cosas no serás consciente, de qué otras oportunidades de negocio no verás, de qué maravillas del mundo te estás perdiendo. Imagínate descubrir todo ese mundo, ¿vale? Y el problema que te hace tener, o sea, el problema que es tener creencias limitantes, porque estas siempre van a influir en tu SAR. Con lo cual, tu mente va a buscar una congruencia de lo interno con lo externo. Te va a facilitar prestar atención siempre a lo que tienes interiorizado, ¿no? Si tienes muchos miedos, muchos juicios, muchos prejuicios, sentimientos de inferioridad y frustraciones, tu mundo va a ser exactamente igual. Así que quiero que veas la importancia de cambiar estas creencias limitantes. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que está súper claro, ¿no? Y si no, pues te voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya te he explicado. Te condiciona ante una situación, ¿vale? Ya te ves preconcebido a pensar algo aunque no sea real. Por ejemplo, normalmente yo sí lo hago, ¿no? Yo sí, a mi marido se lo cuento todo, porque soy una persona súper sincera y súper directa. Pero bueno, sí es cierto que anteriormente he tenido parejas a las que no les he podido contar todo y les ocultaba información. ¿Por qué? Porque el padre de mi hijo mayor era súper celoso, ¿no? Y pues es que para él ir a casa de su madre era ir a putear, o sea, tener relación, hablar con su madre, hablar con la mía, o sea, todo lo que fuera no estar con él era un acto infiel, para que vosotras me entendáis, era súper celoso. Con lo cual, no le podía contar si tenía algún compañero de trabajo con el que hablaba o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a enfadar, sabía que eso nos iba a causar una pelea y por miedo a eso, pues no le contaba las cosas. Claro, después de él, pues en las otras parejas que he tenido, al principio, pues me pasaba igual, no les contaba cosas por evitar enfrentamientos o evitar problemas. Sin embargo, al final me di cuenta que es peor el decir, el mentir, el ocultar información al decir las cosas, porque si no tienes nada que ocultar, pues ¿para qué vas a omitir esa información? O sea, con lo cual, mi pensamiento o mi creencia limitante de que lo que estaba haciendo era como algo negativo, que era hablar con otras personas, me impedía que fuera sincera. Y algo que siempre he odiado es la falta de sinceridad, con lo cual yo comencé a ser sincera con todo el mundo, pese a quien le pese. Así que te voy a poner más ejemplos, ¿no? Te estancan estas creencias, ¿vale? Te estancan en tu zona de confort, evitando que disfrutes de nuevas y prósperas situaciones. Por ejemplo, si no nos atrevemos a iniciar un negocio o hacer algo que nos gusta porque nos salga mal, pensar que la cosa, que una cosa es el no, ¿vale? Ya lo tenemos, por lo cual siempre hay que ir a buscar el sí. También te hacen creer que el mundo es tal y como tú lo conoces, bajo tu punto de vista. Por ejemplo, una mujer que ha tenido malas experiencias con los hombres, también me voy a meter ahí, en esa, cuando me separé del padre hace 7 años, cuando me separé y tenía a mi hijo 1 mes y medio, yo odiaba a los hombres, no quería volver a ver un hombre en mi vida, ¿vale? Llegué a pensar de que todos los hombres eran iguales. Entonces te pregunto yo, por más que 10, 20 o 50 experiencias que hayas tenido, ¿esto significa que millones y millones de hombres que hay en el mundo sean todos iguales? Pues ya te digo yo que no.
también te digo que esto también va aplicado para ellos, ¿no? Que piensan que todas las mujeres somos iguales. Y la realidad es que no, que tienes que cambiar tus creencias para que puedas cambiar tu destino. Porque al fin y al cabo, tus creencias solo son, ¿vale? Una limitación, ¿vale? Para tu potencial. ¿Y qué se requiere para cambiarlas? Pues se requiere, la verdad, lo único que requieres es ganas, muchas ganas de trabajar, ¿vale? Mm, si bien es cierto que muchas creencias limitantes llevan mucho tiempo en nuestro interior, estate tranquila y no te desanimes porque no vas a necesitar tanto tiempo para modificarlas. Lo que sí vas a necesitar es, como te digo, tener ganas de trabajar, intención de cambio, una ilusión por hacer el proceso, ¿vale? O sea, enfocarte en el premio, ¿no? ¿Cómo puedes imaginar? Todo esto lleva contigo mucho tiempo y son una serie de rutinas a nivel mental, emocional y físico, con las cuales hay que lidiar, ¿vale? Hay que lidiar con estos pilotos automáticos y conseguir llegar al destino que deseas. Entonces, rompe con esas cadenas y vamos a cambiar ese puzzle que tienes en la cabeza. ¿Cómo se hace? Pues el primer paso es identificando tus pensamientos. Tienes que pensar, ¿vale? O sea, empezar a saber qué es. No te vale decir cosas genéricas como tengo baja autoestima, ¿no? Que eso es algo que siempre he dicho yo, soy súper depresiva, tengo baja autoestima, ¿no? Yo eran afirmaciones que siempre decía. No, hay que identificar con mayor exactitud posible qué es lo que hace que empieces a estar así, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos pensamientos que te modifican, ¿no? Que te hacen tener que te hacen tener una situación de tristeza, angustia o de impotencia, ¿no? Observar por qué cambia tu estado de ánimo, ¿no? O en diferentes situaciones, cuál es tu nivel de resolutivo ante las diferentes situaciones, como la tristeza, la angustia. Tenemos que saber cuál es el pensamiento que detonó esta emoción. Súper importante que averigües con exactitud qué pensamiento detonó esta emoción. Así que empieza a observarte, ¿vale? Cuando tienes estos pensamientos y toma buena nota de esos que te hacen tener mala vibra, ¿no? O sea, que te dan mal rollo, ¿vale? Esos que te hacen sentir tan mal. El segundo paso sería llegar al origen. Una vez tengas esos pensamientos limitantes, los hayas identificado, tienes que buscar de dónde vino, o sea, cómo han llegado a ti, cómo, debido a qué, a una experiencia que has tenido o tal vez porque alguien te lo ha dicho, que hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? La realidad subjetiva, que nada es real 100%, o sea, tenlo claro, que nada es real 100%. Un ejemplo que se toma son dos personas diferentes de la situación política en un país, ¿no? Cada uno, su realidad va filtrado y va modificándolo según sus creencias y sus programaciones. Y el segundo aspecto que tienes que tener en cuenta es que ninguna experiencia ni el 100% define algo como constante. O sea, no hay nada que dure toda la vida, ¿vale? Que siempre sea igual. Si tú tienes un recuerdo de algo que sucedió, o sea, falso. Imagínate que tuviste un cruce de palabras con alguien. Puede haberte quedado la sensación de que esa persona se quedó con una mala impresión sobre ti. Y cuando la verdad es que no es así, pero a ti te dio esa sensación. Entonces, este es el motivo, lo identificamos porque en otra ocasión, pues si has tenido una mala palabra con otra persona y te has quedado y esa persona se fue molesta contigo. Entonces tú ya piensas que el 100% de las veces va a ser así. Y esto no es justo, ¿vale?
no es más que una interpretación personal, o sea que es falso. Si la creencia está basada en una serie de experiencias con los mismos resultados, o sea, imagínate que 15 o 20 veces te salga mal cocinar una tortilla de patatas. No significa que siempre te vaya a salir mal, ¿no? O que alguien empiece a patinar y se caiga sus primeras veces. Obviamente, te tienes que caer, ¿vale? Porque estás aprendiendo. Entonces, no vas a pensar, ay, es que soy un negado para este deporte o una negada, ¿no? Sino simplemente piensas que tienes más. O sea, tienes que pensar que necesitas práctica, porque te voy a decir una cosa, la práctica hace al maestro. Y esto es aplicable a muchas cosas, como cantar, bailar, conducir, relacionarte con los demás, abrir un negocio, estudiar, conseguir los objetivos concretos, lo único que son con práctica. El tercer paso es ser consciente de los beneficios. Una vez identificadas tus creencias limitantes, hay que observar qué beneficios tienen. Te cuento que las creencias modifican el filtrado de sal de tu sistema de acción reticular, ¿de acuerdo? Con lo cual, este dejará de pasar a nuestro interior, este va a dejar solo pasar a nuestro interior información congruente del exterior. No sé si lo recordáis, que lo he dicho antes. Por lo tanto, una creencia limitante tiene beneficios, sí. Si tú crees que no enfrentarte a esas personas, ¿vale? De poder, por ejemplo, como puede ser tu jefe, porque vas a salir perjudicado de alguna manera, te vas a quedar sin trabajo, te va a echar, te va a bajar el sueldo, lo que sea, encontrarás algo en el exterior, en esas situaciones perfectas para no vivir una situación así y estar a salvo, ¿no? Siguiendo el mismo ejemplo, podemos ver algo con claridad, que es el sistema de defensa que te hace estar seguro y no tener un enfrentamiento. Te limita, te cohíbe y no permite manifestarte o empoderarte. Entonces ya estás localizando el beneficio. Y después de darte cuenta que suele ser limitante, es un beneficio limitante en este caso porque no te deja empoderarte, ni manifestarte, ni ser tú mismo, ahora te toca realizar el ejercicio de pensar en una creencia contraria o buscar algo opuesto, el polo opuesto, ¿no? O sea, tienes que pensar en algo contrario. Siguiendo el ejemplo, pues una creencia empoderante sería que eres capaz de enfrentar situaciones con personajes de poder, ¿no? Esa sería la contraria de la anterior. Y en este punto tienes que observarte ante la nueva creencia. Te sientes más poderosa, sientes que esa sensación de ligereza, como si hubieras soltado un gran peso, te sientes más libre. Pues de eso se trata, de que lo importante es que el beneficio de la creencia empoderante sustituya a la limitante, ¿vale? Así que empodérate, ¿vale? Llénate de energía, piensa en tu potencial y proyéctate hasta el futuro. Ahora, el cuarto paso son los recuerdos. En este paso te vas a buscar en tu memoria recuerdos de situaciones con las creencias empoderantes, que fue una realidad de tu vida. Siguiendo un ejemplo anterior, ¿vale? Siguiendo el ejemplo anterior, tal vez puedes recordar una situación en la que tú estés enfrentándote con un profesor o con un responsable de tu trabajo. Y el enfrentamiento educado y respetuoso sobre todo, obviamente, ¿vale? Después de tu punto de vista, sin rebajarte debido a tu rol. Quizás con el paso del tiempo, en diferentes experiencias, ¿vale? Una persona puede volverse más cohibida y desarrollar una creencia que evite esos enfrentamientos, ¿no? Pero si tú buscas en tus recuerdos, tiene que haber en algún momento en el que te has enfrentado a alguien y el enfrentamiento ha sido algo positivo para ti. Entonces, esto te demostrará que tienes todos los recursos necesarios para conseguir todo aquello que crees que limita, que tienes, que te limita. Y encontrar esos recuerdos van a ayudarte a sacar tus creencias empoderantes y que las puedas interiorizar, ¿vale? Y cambiarlas o sea, y que las uses y cambies las limitantes. Y así te sientas capaz de poder lograr tus objetivos. Y el quinto paso, pues es que es la solución.
Pues ¿cómo es? Hay que afianzar lo más posible las creencias empoderantes. ¿De qué manera? Pues hay dos maneras. La sugestión, ¿vale? La limitante se instaló en nuestro cerebro debido a una repetición, ¿no? Pues con la creencia empoderante tienes que utilizar el mismo sistema, ¿no? Hacer una repetición una y otra vez, ¿vale? Que te ayude a interiorizar esa idea. Como por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Pues como quiero ser mejor conferencista, mejor presentadora, mejor mentora, pues practico más veces, ¿entiendes? Lo hago y me digo a mí misma que soy una buena conferencista, ¿entiendes? Entonces, al final, quitas tu creencia de que tienes miedo escénico y la pones porque eres una buena conferencista. Este es mi ejemplo, ¿no? Entonces, si te sorprendes a ti en un momento dado, teniendo una conversación negativa, ¿vale? Es el momento perfecto para que le des la vuelta a ese diálogo y lo cambies por empoderante, ¿no? Empieces a cambiar o a sustituir las creencias limitantes por las empoderantes. Y la segunda manera es la acción. No todo es un diálogo interno, ¿vale? O autosugestión, sino que hay acciones, hay momentos en los que debes de aplicar esa creencia empoderante y tendrás que realizar una parte física. Y nos tenemos que comprometer con la congruencia de las nuevas creencias que estamos sembrando en nuestro interior. Que es lo que te he dicho, no solamente es repetirme que soy una buena conferencista, sino también dar conferencias, ¿vale? Yo me lo repito en mi cabeza y también doy conferencias, ¿para qué? Para sentirme una buena conferencista. Y contra más las doy, mejor lo hago. Pero todavía estoy en proceso de aprendizaje. Y que sepáis que todos, hasta que nos morimos, estamos en proceso de aprendizaje. Somos conscientes, o sea, soy muy consciente que esta parte es la más difícil. Cuando aún no estás, sobre todo, convencido, ¿no? Pero déjame decirte que estos miedos se superan enfrentándolos. Y cuando los enfrentes es cuando te das cuenta del poder que tienes y de los que tienes más recursos de los que pensabas y más capacidades de las que creías. En conclusión, ¿vale? Ya te habrás comprobado que para cambiar las creencias limitantes, el complemento clave es la implicación personal, ¿vale? La realidad es que hemos ido acostumbrando a buscar el camino fácil en todo, ¿no? Esperamos una pastillita mágica que nos solucione todos los problemas y todas las adversidades. Pero siempre decirte que esto no es así, pues no funciona así. Hay un refrán que dice que el que algo quiere, algo le cuesta. Con lo cual, si quieres un cuerpo sano, vas a tener que cuidártelo. No solo con pensamientos y emociones, sino también vas a tener que alimentarte adecuadamente y hacer ejercicio. Entonces, toda decisión tomada y llevada a la práctica es una acción por sí misma, ya sea intelectual o física. Siempre requiere, ¿vale?, de un objetivo marcado. Entonces, si quieres un trabajo, nadie te lo va a venir a traer a tu casa. Vas a tener que salir a la calle, vas a tener que buscar, vas a tener que entregar currículums para que conseguir ese trabajo. Entonces, piensa que vas a empezar por plantar semillas, de las cuales brotarán preciosos frutos o preciosas plantas o preciosas flores, lo que más te guste. Pero cuidado, porque las semillas requieren de acción continua, ¿vale? Una acción diaria, requieren que las mantengas en condiciones óptimas de luz, de nutrientes, que las riegues, ¿vale? Entonces, tienes que hacer unas determinadas condiciones. Y esto, que no te dé miedo. Igual que yo estoy en ese proceso de cambio, en ese proceso de crecimiento y que lo estoy consiguiendo y lo estoy compartiendo contigo, tú también puedes hacerlo. Porque tomes la decisión y la lleves a cabo. Recuerda que para tener resultados diferentes debes hacer acciones diferentes. Y ahora quiero escucharte a ti, porque eres una mujer. Tú puedes y cuéntame cuál es tu historia y en qué te podemos ayudar.